Congreso Internacional de Ciencias Computacionales. Como nuestro segundo conferencista magistral, tengo el honor de presentarles al maestro Luis Alberto Maciel Arellano. El maestro Luis Alberto Maciel Arellano es licenciado en Informática y maestro en Tecnologías de la Información por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es jefe del Departamento de Desarrollo de Sistemas del Ayuntamiento de Zapopan, en donde está a cargo de la toma de decisiones y diseño de proyectos tecnológicos. También es académico de la Universidad de Guadalajara, donde imparte clases en la licenciatura en Sistemas de Información y en la maestría de Tecnologías de Información. Ha obtenido primeros lugares en varios concursos tecnológicos, entre los cuales puedo mencionar el cuarto premio en Ciencias Económico-Administrativas Javier Michel Vega por el proyecto Autocom, otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la región occidente del país. El primer lugar en el Congreso Nacional de Computación, Informática, Biomédica y Electrónica en el concurso de proyectos Sistema Geoespacial. También obtuvo el primer lugar en el concurso Universitrónica en la exposición de proyectos Sistema Geoespacial, avalado por la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones e Informática del Estado de Jalisco. A continuación, nos va a presentar la conferencia Presente y Futuro del Desarrollo de las Aplicaciones Móviles. Primero que nada, buenos días. La forma en cómo quiero abrir esta conferencia es decir que el mundo está cambiando en las tecnologías. El paso cada vez es más y más acelerado con respecto a la visión que tenemos de cómo se hacen las cosas hoy en día y cómo se van a hacer en 6 meses y cómo se van a hacer en un año. Caso práctico de esto es platicarles un poco. Cuando yo inicié en el área tecnológicas de la CITE, tenía 15 años, es decir, más o menos por medio de los 80, no les quiero decir mi edad, espero no verme tan acabado. La forma en cómo se trabajaba en aquel entonces era diseñar sistemas, bases de datos, programas, donde todo se hacía en un lugar de trabajo. Es decir, si tú trabajabas en gobierno, trabajabas en gobierno. Si tú estabas en una empresa, tenías que hacer todo diseñado para trabajar ¿dónde? En tus lugares de trabajo. Tú no podías hacer trabajo desde tu casa, a menos de que fueras una compañía de elite, tipo Dell, HP, donde a través de tecnología muy costosa podías trabajar de manera remota. En este caso, yo me acuerdo que en aquellos tiempos había que realizar actividades, nos teníamos que trasladar a nuestras áreas de trabajo, trabajábamos toda la madrugada y ya salíamos todos desvelados a la mañana siguiente. Esa era más o menos la forma de trabajar en los 80. Todo se pensaba para trabajar en sitio. Pensar que nosotros íbamos a tener una laptop que estuviera telecomunicaciones, no era una situación que estuviera al alcance de todos. Sin embargo, esto se modifica un poco a partir de los años 90. Yo me acuerdo del 90 al 94, éramos pocos los privilegiados en México que teníamos la capacidad de tener acceso al internet. Había universidades, por ejemplo, en ITESO, en Guadalajara, la Universidad de Guadalajara, la UNAM, que tenían acceso a internet. Y el acceso a internet era para una elite. ¿Qué elite? Los informáticos, éramos los que estábamos allá acaparando las comunicaciones. Sin embargo, empieza la cuestión de los navegadores, los chats, y luego te das cuenta que se pueden integrar las bases de datos al internet. Y esto te abre un panorama, entender que los sistemas no necesariamente tienen que estar diseñados para la institución, para tenerlos físicamente en un lugar, sino los sistemas se pueden abrir y tranquilamente puedes trabajar desde tu casa a través de un acceso, a través del internet. Y te dabas cuenta que la información cada vez se iba globalizando. La tecnología venía con características cada vez más sofisticadas.
veías un internet, comunicaciones, bases de datos y sistemas que ya existían, pero siempre todo apuntaba hacia una sola parte, que era la convergencia. Tarde que temprano los sistemas se iban a integrar, las bases de datos se iban a integrar, los protocolos y servicios de internet se iban a integrar y las telecomunicaciones se iban a integrar. Y esto ha tomado un proceso que actualmente está en expansión. Si nosotros checamos las gráficas, los niveles de servicio han crecido en internet, las solicitudes de sistemas para internet han crecido y siguen en expansión. Sin embargo, hace 3, 4, 5 años, si somos capaces de hacer una pequeña inducción, checamos que vienen nuevos dispositivos con nuevas características y con nuevas necesidades. Mientras en los 80 las necesidades iban diseñadas para cubrir a las empresas y a los informáticos, en los 90 ya surge internet y se globaliza al común de cualquier carrera. Lo importante en ese concepto de negocios es la información. Sin embargo, hace 4 o 5 años viene un paradigma muy fuerte que es la movilidad. La movilidad, yo creo que en ese sentido todos la vivimos. En la noche ustedes se están comunicando con algún amigo o algún pariente. En la noche quizás mandas un tweet o dejas un mensaje en Facebook, o de repente juegas en tiempo real con alguien en otra parte del mundo, del país, y así empiezan a surgir necesidades. Hace 4 o 5 años, cuando surgió el tema de movilidad, dije, quiero estar a la moda, en la onda, y efectivamente compré lo mejor que tenía en cuanto a tecnología y estuve, y al principio lo disfrutaba demasiado. Después me di cuenta que el tener todo en línea, pensando yo en ser más eficiente, me di cuenta que tener todo en línea absorbía cada vez más el tiempo de mi vida en cuanto al trabajo. Era las noches, los sábados, los domingos, oye Luis pasa esto, Luis sucede aquello, hay que arreglar esto, y me di cuenta de algo muy importante. Todo eso empezó a transformar mi vida de cierta manera, pero ahí la cuestión es porque uno decide hacia dónde, cómo usas esa tecnología para cuestiones personales de trabajo. Yo me enfoqué mucho al trabajo, y ya haciendo un recuento, una retrospectiva de todo esto, me doy cuenta que la forma de trabajar de los años 80 a la actualidad ha cambiado radicalmente. La demanda de servicios, de productos, de telecomunicaciones ha cambiado, los protocolos de comunicaciones han cambiado, cada vez nos permiten hacer cuestiones más sofisticadas, más elaboradas, e incluso satisfacer programas y necesidades que uno jamás hubiera imaginado hasta que no logras integrar varios conceptos. Por ejemplo, teléfonos inteligentes, bases de datos, mapas, todos han utilizado Google Maps, ¿no? Redes sociales, indicadores, todo, juegos, videojuegos, todo eso tiende a satisfacer un mercado que está compuesto por personas, que está compuesto por empresas y que está compuesto por gobiernos. Entonces, en base a eso, la introducción es, este mundo cambia, y todo, tarde que temprano, va a una convergencia. Surgen las redes sociales, y hay un plan, teléfonos que son capaces de tener conectividad y trabajar, aplicativos diseñados para esos teléfonos, y convergen. Existe la necesidad de geolocalización, existen mapas de diferentes proveedores, uno de ellos Google Maps, lo ves en tu teléfono, y existe el plan de datos, y ahí señalas lo que necesitas referenciar. Pero esas necesidades se van satisfaciendo y van evolucionando, cambiando. Ahora, este es un estudio en la zona occidente del país, donde
Existe en Guadalajara un área que se llama el Silicon Valley de México, no sé si lo habían escuchado. Allí tenemos empresas como Intel, Oracle, HP, IBM. Son más de 300 empresas dedicadas a la tecnología. Se hizo una encuesta sobre el desarrollo de aplicativos y nos dábamos cuenta que en este caso las aplicaciones estándar que son cliente-servidor más o menos de los 80s, 90s, estas eran las solicitudes que les hacían. Entonces se ve, este estudio fue del 2010, se ve que iba en, luego, perdón, el tema de internet es un tema que ha ido creciendo paulatinamente. Para este 2011 se prevé que el crecimiento de desarrollo, sistemas, soluciones para internet vayan a tener un incremento similar al de las aplicaciones cliente-servidor, que son las tradicionales. Mucha gente ya no quiere trabajar o que sus procesos están diseñados en sitio. Una empresa, una persona, un gobierno que no es capaz de dar soluciones móviles en tiempo real va a disminuir sus ingresos, su presencia o la toma de decisiones. Entonces, un medio para tener la información en tiempo real es el internet. Pero por otro lado existe otro paradigma donde el desarrollo de aplicaciones al principio era nulo. Existían dispositivos móviles, pero esos dispositivos móviles carecían de conectividad, es decir, todo lo tenías que procesar en el dispositivo durante el día y después de que terminabas de procesar esa información tenías que ir a una PC, hacer la descarga de información para que afectara directamente a la base de datos. Entonces, no había mucha cultura sobre la movilidad, aunque no fuera en línea, se llama offline. Sin embargo, a la fecha ha ido creciendo y sin embargo este rubro es el que mayor crecimiento va a tener en los siguientes años por una sencilla razón. Esto se diseñaba para empresas y gobiernos, pero esto viene diseñado para empresas, gobiernos y para gente como nosotros, donde se satisfacen necesidades de redes sociales, localización, comunicaciones, agendas, videojuegos y todo tipo de aplicativos que a ustedes se les pueda ocurrir o pudieran necesitar. La movilidad, por una parte, tiene una arquitectura. Existen los tipos de dispositivos, teléfonos inteligentes. ¿Cuáles son? iPhone, BlackBerry, los Samsung, todos los que vienen con la plataforma de Android, etcétera. Entran las nuevas plataformas que se llaman tablet y otro tipo de dispositivos que a veces no sabes cómo clasificarlos, si son tablets, si son teléfonos o qué son, pero los llamamos gadgets. Las plataformas operativas pueden abarcar desde soluciones de Microsoft, desde BlackBerry, desde Apple, desde Android, que es de Google, etcétera, etcétera. Symbian, por ejemplo. Y los lenguajes en los cuales puedes desarrollar estas aplicaciones son .NET, Java, C#, Objective-C, etcétera, etcétera. Los servicios. Tú puedes dar servicios de redes sociales, de sistemas de información geográficos, lo que son tableros de control, minería de datos, cuestiones de diversión, como videojuegos. En este caso les voy a platicar así brevemente de un proyecto que traen algunos alumnos de maestría en Guadalajara. Yo soy profesor de maestría allá. Algunos de ellos me da risa porque traen ideas muy frescas, y una de las ideas que a mí en lo personal sí me agradaron
Es, por ejemplo, uno de ellos piensa diseñar una aplicación con mapas de Google Maps y su esquema de negocio es el servicio. ¿De qué manera va a dar el servicio? Se va a ir a todos los antros de Guadalajara. En Guadalajara hay muchísimos antros, y lo que va a hacer es que las empresas pongan en tiempo real su información, fotografías, eventos, descuentos, promociones. Entonces la idea del chavo es, a ver, hoy es fin de semana, tengo 300 pesos y de todos los antros dime cuáles están a mi alcance. Entonces en base a un radar como mapa, va y le dice este y este. Entonces la persona va y elige a dónde se quiere ir de antro. ¿Me explico? ¿Qué es lo que cobra? Dos cosas: el que descargue su aplicación, ¿sí?, pero no a la gente, a las empresas que él patrocina, y la otra el servicio por tenerle la información en el site. Él da el servicio de esa cuestión. No es mucho lo que cobra, pero sin embargo si le pones de uno en uno y tiene una póliza anual, se vuelve un modelo de negocio. ¿Sí me explico? Y así como él, hay otros 8 proyectos de otras personas, algunos interesantes y algunos que ya existen, pero bueno, los quieren mejorar, ¿no? Entonces, estas son algunas de las soluciones que se pueden integrar y la arquitectura que pudieras utilizar. En este caso, les voy a hablar de algunos casos de éxitos en los cuales me ha tocado participar en aplicaciones. Les voy a hablar de 2 o 3 que están aquí en México y una que está en Francia, ¿sí? Les voy a hablar de la primera. En el municipio de Zapopan, Jalisco, ¿cómo funcionan las cuestiones de multas de tránsito? Un ejemplo. Funcionaban de la siguiente manera. Llegaba la policía, bueno, los servidores públicos veían que estaban mal estacionados o que no le habían puesto el parquímetro, levantaban la infracción, la ponían, pero de repente podía llegar el dueño del vehículo y decir, ¿sabes qué? No me infracciones, mejor anúlame la infracción y te paso un dinero. Entonces en ese momento hay corrupción. ¿Sí estamos de acuerdo? Luego, otra de las cuestiones es que infraccionaba vehículos, es decir, vehículos Zuru con tal placa, ¿no? Y resulta que a nosotros nos pidieron un sistema en tiempo real. Todos saben lo que es tiempo real, ¿no? Y pasa lo siguiente: vas conectado con tu dispositivo, traes una impresora para la infracción, todo es pequeño, simplificado, ves el vehículo, lo vas multando, pero en cuanto lo multan, ¿qué creen? La infracción ya quedó en ¿dónde? La base de datos. El cuate ya no puede anular la infracción, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas es que hubo resistencia al cambio por las personas, por algunos de estos funcionarios, porque vieron mermados sus ingresos, ¿sí?, por ese pequeño detalle. Entonces, otra de las cosas que se les empezó a ofrecer como servicios es, ¿sabes qué? No vayas a pagar, aquí, dame tu tarjeta, sin que manejaran efectivo, y los dispositivos traían una ranura para tarjetas de crédito o débito. Entonces pagaban y ya se les hacía el descuento, y el ciudadano ya no tenía que ir a las oficinas de gobierno que tanto deben, y todo se solucionaba en el momento. Son de las soluciones que nos permiten hacer la movilidad, ¿sí me explico? Dispositivos móviles, aplicaciones, etcétera, etcétera. Y sucedió un dato más agradable, o sea, es una cuestión muy rara. Resulta que infraccionaron un vehículo, y como en Guadalajara existe un padrón aproximadamente de 1.300.000 vehículos. Entonces, en tiempo real se evitaba la captura con este sistema. Es decir, tú ponías el número de placa y se conectaba a la base de datos del gobierno del estado de vehículos,
y en automático te aparecían todos los datos, nombre, propietario, la marca, el motor, una serie de cuestiones. Pero decía, HZN, por ejemplo, camioneta Frontier, y se llegó a dar el caso varias veces de que tecleaban HZN 1012, camioneta Frontier, y veías el vehículo y era, no sé, una Kombi. Y dices, ¿qué pasa aquí, no? Al principio te echaban la culpa, decían, no, es que está mal el sistema, ¿no? Pero ya cuando vas y checas y corroboras con el gobierno del estado, los datos son correctos. ¿Qué creen que pasó? Placas sobrepuestas. Ese vehículo posiblemente era robado. Y efectivamente así se lograron detectar 10 vehículos robados. Hasta donde yo estuve, porque después me tuve que renunciar a Zapopan, en lo de mi currículo, y me tuve que ir a un país en Europa a trabajar. ¿Sí? Después de ese caso, nos vamos a Europa, nos contratan en Europa, vamos a Francia. En Francia se vive de una manera no mejor, peor, simplemente es diferente. Pero una de las cosas que me llama la atención es que ellos apuestan mucho a la domótica. ¿Sí saben lo que es la domótica? Es decir, por medio de sensores, inteligencia, circuitos, electrónica y una serie de cuestiones, tú tienes el control de los edificios. Tus casas son inteligentes, tus edificios son inteligentes, etcétera, etcétera. No digo que eso existe allá en todas partes, pero en los lugares que me tocó estar, en varios de ellos sí tenían desarrollado algo, casas común y corriente, oficinas. ¿De qué manera? Entras a una sala como esta y en automático los sensores detectan, se prenden las luces. No vas a los baños y no le tienes que estar bajando. Luego tienes indicadores, dispositivos que van conectados a ciertas demandas, como por ejemplo el refrigerador, la televisión y una serie de cuestiones que a lo mejor tú dejas prendidos y a través de la red tú las puedes apagar. ¿Qué fue el proyecto que se hizo? Un proyecto muy diferente. El proyecto es, haces la aplicación, pero en vez de que la persona tenga que estar conectada a internet, la única manera en que estaban esas aplicaciones era a través de la web. Entonces necesitaban una computadora, ¿no? No habían desarrollado la aplicación para los móviles, para que las personas donde estuvieran, en el café, en su trabajo, pudieran monitorear lo que está en su casa, en su edificio, y por ejemplo apagaran la luz, solicitaran cierta cantidad de insumos para su refrigerador, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicimos nosotros fue desarrollar un aplicativo para que desde sus teléfonos inteligentes pudieran ellos mismos monitorear los accesos en su casa, cámaras, sensores de luz, la operación de ciertos dispositivos, y que ellos mismos tuvieran la capacidad de prender, encender o solicitar algo. Entonces, eso fue lo que se hizo allá. Y la verdad, cuando lo ves operando, empiezas a entender que las ideas, las necesidades, la tecnología, los aplicativos se están transformando, están evolucionando. Quizás haya cosas que no se nos ocurren a nosotros, pero que son totalmente factibles y se puedan integrar en un futuro. Allí es cuando entra la parte de ¿qué? De convergencia. Este es el esquema online y offline. Siempre va a haber un servidor, ¿sí? En la web, obligado. En el esquema online tú tienes tu Pocket PC, que es una conexión 3G, GPRS, se conecta a internet y directamente accesas al servidor web y el servidor a la base de datos. Y en el esquema offline, fuera de línea, tú tienes un dispositivo móvil que lo sincronizas con una PC y accesa a la base de datos. Hay soluciones que tienen los dos, es decir, si hay conexión, trabajas online, pero si no hay conexión, trabajas offline. No te afecta, sigues trabajando, al final del día simplemente llegas y ¿qué? Descargas.
Después de este caso de Zapopan, nos dimos cuenta que se abatieron la corrupción, ya no había mordidas. La captura de información se simplificó, puesto que ya nada más ponía las placas y te aparecían los datos en automático. Errores en la captura de información, se simplificaron los tiempos de trabajo. Lo que tardabas antes en llenar una papeleta, ya disminuiste los tiempos. Se hicieron procesos más reducidos y menos complejos. Los ciudadanos, al tener su multa, se incrementó la recaudación, porque lo que menos querían hacer cuando coincidían era ir a las oficinas de gobierno, y en ese rubro se incrementó la recaudación. Aquí la cuestión es la siguiente: ¿qué nos depara el futuro en la cuestión de movilidad? Aquí en México va a tener crecimientos del 807%. Aquellas empresas que se dediquen al desarrollo de movilidad, va a haber mercado, va a haber oportunidades de trabajo, va a haber trabajo. Es un buen momento para aprender estas tecnologías. ¿Cuál es uno de los problemas? Uno de los problemas es que es tan nuevo que no tenemos gente preparada para el desarrollo y temas de movilidad, ¿sí? Es importante tener arquitectos, ingenieros que nos puedan dar soluciones, pero hay una cuestión: no hay que pensar de manera local, hay que pensar de manera globalizada. Cada vez que trabajamos con gente de fuera del país, por ejemplo en Ecuador, con gente en Estados Unidos, nos damos cuenta que las necesidades que tienen ellos son las mismas que podemos tener nosotros. La cuestión son dos cosas. Una, la barrera. Para ellos es más fácil implementar tecnología. Nosotros todavía nos cuesta innovar o pensar que la tecnología nos va a solucionar algo en algunas partes, en algunas personas. Dos, el idioma. Siempre que desarrollen algo como empresa, piensen en el idioma inglés. El idioma inglés aquí, en cualquier parte del mundo, es universal. Si tú haces una solución que tus textos sean en inglés, lo puedan entender en inglés, lo vas a poder aprender aquí y en otra parte. Entonces, es importante pensar de manera globalizada. Nos damos cuenta que las soluciones llegan a ser las mismas aquí que en cualquier otra parte del mundo. Estas son algunas de las interfaces que se crearon para el sistema de multas. Y bueno, las conclusiones. Las conclusiones son las siguientes. Es importante entender que la tecnología se transforma, y se transforma a un ritmo más acelerado quizás de lo que nosotros podamos asimilar o aprender. Va más allá de nuestras capacidades de aprendizaje. Es importante saber hacia dónde van esas tendencias para poder ser selectivos. Una sugerencia es: vean los análisis de tecnología de la empresa Gartner. ¿Sí la conocen? ¿Lo ubican? Siempre tienden a ser muy acertados en la visión que ellos tienen. Y uno de los temas por los cuales están apostando ellos, hay como 5 o 6 ejes, pero uno de los temas fuertes, de hecho el más fuerte, es la movilidad, por una sencilla razón. El internet ya no es de las computadoras, ya lo tuvo que compartir con otro tipo de dispositivos. ¿Qué tipo de dispositivos? Unos en especial, los teléfonos inteligentes. Es decir, 2010 se vendieron alrededor del mundo casi la misma cantidad de computadoras que de teléfonos inteligentes. En esto se puede ver que para el 2011 se iban a salir muy similares, cerca de 400 millones, alrededor. En el 2010 se vendieron 300
25 millones de computadoras, 290 millones de teléfonos inteligentes alrededor del mundo. 2012 van a salir más o menos en 390 a 400 años. Pero a partir del 2012-2013, el mundo del Internet va a ser totalmente de los teléfonos inteligentes. Ustedes ya no van a necesitar una computadora para chequear, para tener su agenda, para escribir, para mandar un correo. Todo eso va a estar integrado ¿en qué? En los teléfonos inteligentes, los cuales van a tener características de arquitectura más sofisticadas, procesadores más fuertes, más complejos y más rápidos. Y lo único que va a marcar la diferencia en el mercado son los aplicativos. Los aplicativos que ven en un iPod son los mismos que ven en un BlackBerry. No, hacen cosas muy similares, pero algunos son mejores que otros. Si tú tienes aplicativos más fuertes, más completos y más apegados a las necesidades de la gente, seguramente esos dispositivos o teléfonos inteligentes son los que van a acaparar el mercado. ¿Y qué va con esto? ¿Quiénes tienen que hacer los aplicativos? Las empresas que se desarrollan o que se dedican a la movilidad son los que van a tener que hacer los aplicativos. Y es un buen momento para que nuestras instituciones de educación se preparen a jóvenes profesionistas técnicos en este campo. No significa que las computadoras van a desaparecer, no, siguen. Pero el área de oportunidad se viene fuerte ¿hacia dónde? Hacia la movilidad. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al maestro su participación. Preguntas que tengan. ¿Alguna pregunta de este lado? Sí, buenos días. Con respecto al área de educación, ¿qué nos puedes comentar sobre el futuro que se ve? Con lo que viene siendo esas nuevas tecnologías, me gustaría saber su opinión y lo que ve para el futuro desde el punto de vista de educación. Sí, mira, en educación hay cosas muy interesantes que se pueden implementar y no se han realizado. Por ejemplo, tú puedes implementar redes sociales. ¿Para qué aspectos? Cuestiones administrativas, cuestiones académicas de una institución. Se puede implementar objetos de aprendizaje, es decir, que tú grabes ciertas clases, ciertas metodologías, que diseñes robots y que eso los puedas reproducir en dispositivos móviles sin ningún problema. Entonces ya no tienes que estar en la escuela para aprender. Otra de las cuestiones es que en México no se apuesta mucho por el open source. Somos totalmente dependientes de empresas establecidas que sus esquemas son de licenciamiento. Sin embargo, nos damos cuenta, aquellos que sí le dedicamos un poco al open source, que nos metemos un poquito, que existen un sinfín de aplicativos en todos los rubros, restaurantes, educación, aeronáutica, todo lo que te puedas imaginar, que son open source y que se pueden implementar en instituciones de educación y que se pueden combinar perfectamente con movilidad. ¿En qué sentido? Sistemas de evaluación, manejo de contenidos. Un ejemplo puede ser también publicación de calificaciones. Existen toda una serie de desarrollos que ya están implementados. Una de esas soluciones es GitHub, y tú tranquilamente puedes descargar todo lo que hay en el rubro de educación y ponerlo en práctica. Pero hay
Realmente yo le he visto que no hay límites en esto y se pueden implementar varias cosas en ese ramo. Combinándolo con open source. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Puedes? ¿Ninguna pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta. Decías que el área de aplicaciones móviles es un campo nuevo donde se presta la innovación y es un campo que requiere profesionales especializados en esa área. Por ejemplo, ¿qué están haciendo en la Universidad de Guadalajara? ¿Ya están implementando algún programa especial para capacitar a los estudiantes de la carrera de informática o ciencias computacionales hacia el área de aplicaciones móviles? Sí, me han solicitado modificar parte de la currícula de una carrera en el área de tecnologías, pero ahorita con los que estoy llevando en práctica esto es con los estudiantes de maestría de la Universidad de Guadalajara. Me es difícil encontrar gente que domine la tecnología o domine el esquema del área de la movilidad. Les voy a poner un ejemplo. Antes de venirme aquí a Ensenada, estaba con una empresa que tenía un problema. Esa empresa resulta que creó 50 cuartos para señoritas que quieran estudiar cerca de una universidad ahí en Guadalajara. La cuestión es que de esa cantidad de cuartos tenía nada más 5 rentados, es decir, que sería el 10% de la ocupación, ¿no? E hicieron una inversión muy fuerte. Y me dijeron, oye, en materia de publicidad, ¿qué se puede hacer? Y fue muy sencillo. El problema es que hubo alguien cercano a mí, pues, de mi equipo de trabajo, y tenemos un producto que ayer en un taller les mostré que se llama Galileo, ¿sí lo vieron? El de las redes sociales. ¿Sí? Entonces tú le pones la palabra, quiero rentar cuarto, le das enter y te crea un mapa como células de quienes pusieron esa frase y te dice quiénes son, sus datos personales y qué fue lo que comentaron. Muchos de ellos no te van a servir porque combinan las palabras en diferentes partes del enunciado, pero algunos sí son muy claros, dicen quiero rentar cuarto en Guadalajara, y al menos hubo como 4 o 5 que querían rentar cuartos. Entonces le pasamos los datos y de esas personas 3 rentaron, ¿no? Se lo pasé así porque eran iguales. Pero ¿qué pasó con respecto a esa pregunta? Que la persona que en primera instancia le comentaron no sabía, o sea, él conocía el producto que tenemos, pero no supo cómo aplicarlo en esa necesidad. Entonces es importante capacitarlos de manera técnica el desarrollo, pero también saber y tener la oportunidad, la visión y el momento de aprovechar la oportunidad. Él pudo haber dicho, en base a la movilidad, si tú tienes tu BlackBerry en tal página, pon estas palabras con nuestro producto y saber vender ese producto. Se ocupa capacitar en varios rubros, en la parte técnica, en la parte de venta, para tener esa visión. Esa visión te cambia mucho la oportunidad, el momento de cuando se necesita algo en movilidad. Movilidad es siempre hablar de tiempo real. Gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Muy interesante la plática. Yo quería aprovechar este espacio para comentarles que en la parte noroeste de México se está promoviendo fuertemente los programas educativos basados en los dispositivos móviles. En el mes de... ¿estamos hoy? Noviembre. En el mes de septiembre hubo una reunión en Culiacán acerca de Fundecit para integrar a las universidades de Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Baja California Norte en un programa nacional para desarrollo de dispositivos móviles. Y quiero comentarles también que en Culiacán obtuvieron dinero en la UAS, la Autónoma de Sinaloa,
obtuvieron dinero para crear un laboratorio de desarrollo móviles en Ciudad Obregón, en el Instituto Tecnológico de Sonora, en donde chambeo. También van a implementar otro laboratorio de dispositivos móviles, y en la UABC de Baja California Sur, creo que no han llegado los compañeros, van a implementar también otra parte del laboratorio. Y la idea de esto, para que lo sepan, se está creando en conjunto en las universidades una maestría en desarrollo de dispositivos móviles. Entonces, muy probablemente para fines de este año ya se pueda lanzar no la convocatoria ni nada de eso, sino más bien la noticia, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en el país los gobiernos, bueno, entre comillas, están viendo que existe la necesidad, ¿no? Nosotros sabemos, y nosotros nos comentó el profesor que la tendencia va por ese lado. Entonces, al menos en la parte noroeste se está trabajando en esa parte de dispositivos móviles. Gracias. Allí lo único que retroalimento es, todo eso está perfecto, la única cuestión es, ojalá lo llevemos en idioma inglés, el inglés, las comunicaciones, buscar las oportunidades fuera de México. Eso nos va a ayudar mucho en esa parte. ¿Había más preguntas ahí atrás? Con la sopa de letras que existen en los sistemas operativos para móviles, ¿qué es mejor, enfocarse a un sistema operativo o a multiplataformas? Sí, miren, hay que buscar tendencias. Por ejemplo, en México, si yo me dedicara al mercado mexicano, BlackBerry tiene 75%. Entonces, si yo agarrara la plataforma de BlackBerry, sería muy bueno. Sin embargo, de los crecimientos de Apple, en el año pasado le ganó un 5% a ese mercado. Es decir, ahorita Apple debe tener un 20 y tantos % del mercado nacional de teléfonos inteligentes. Muchas veces no te tienes que ir a lo que es mejor técnicamente, sino te tienes que ir en cuestión de empresa, donde te conviene apostarle. Es decir, si yo me dedicara a vender fundas de celular, ¿qué creen que vendería más? ¿Para iPhone o para BlackBerry? Entonces, muchas veces no es lo técnico, sino es qué es lo que más me conviene. Otra de las cuestiones es, en cuanto a desarrollo, yo no me preocuparía mucho por la plataforma. ¿Por qué? Al principio, cuando nació la movilidad, existía iOS para el iPhone y todas sus plataformas, BlackBerry OS para sus plataformas, y así sucesivamente Android y sus plataformas. Entonces, lo que va a pasar aquí es lo que sucede con Java. Java lo puedes trabajar en Mac, en Linux y en Windows a través de una virtual machine. Entonces, lo mismo va a pasar allá. Van a tener diferentes plataformas. De hecho, no lo mismo ya va a pasar allá, lo mismo pasa allá. Hay diferentes plataformas. Entonces, busca un lenguaje que sea similar a Java y que puedas tener el virtual machine. El que yo conozco, el que trabajo, es Adobe Flex, por ejemplo. Entonces, más bien me enfocaría a la parte de desarrollo y que cumpla con esas características para poder hacer desarrollos para diferentes plataformas móviles. ¿Más preguntas? Bueno, pues agradecemos la participación del maestro Luis Alberto Maciel. Voy a invitar al maestro a bajar del presidium para otorgarle un agradecimiento a nombre de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales y del Comité Organizador del Cuarto Congreso Internacional de Ciencias Computacionales por haber impartido la conferencia magistral Presente y Futuro del Desarrollo de las Aplicaciones Móviles. Tenemos 10 minutos de receso antes de la siguiente conferencia. Gracias.
pero yo realmente me interesa la de Pacific. De las 4, ya